Bueno, voy a sacar la Biblia. Si no me da el pastor porque... Igual soy viejito, ¿no? Tengo apenas 38. Llegué a leer la Biblia de papel. Bueno, quise traer algo fresco, algo de lo que Dios me va hablando. Yo en casa tengo una quinta. ¿A cuánto le gusta la quinta? A mí me encanta comer las verduras sembradas. Y te debe pasar, no pasa nada, Sole, problema, es chiquito. Te debe pasar que Dios te habla en distintos lugares. Hay gente que Dios le habla en el auto. ¿A cuántos Dios le habla en el auto? ¿A cuántos Dios le habla cuando limpian la casa? ¿No? Cuando limpian la casa no. ¿Viste que generalmente cuando tenés que limpiar no te habla Dios o no? Como que Dios quiere que disfrutes o no. Pero Dios nos habla a cada uno de distinta forma. Importante es entender la manera en cómo Dios nos habla. Y estaba el otro día, me compré, porque con la mano no puedo sembrar, así que me compré un juego de jardinería chiquito. Y estaba cavando en la tierra ahí y Dios me empezó a hablar. Y esto me lo habló hace un tiempo, pero Dios me sigue hablando de lo mismo. Y vamos a hablar de la huerta. Me gusta mirar la vida de Jesús, porque Jesús enseñaba con cosas prácticas. Si vos mirás la vida de Jesús de una historia te armaba una enseñanza. Y cuando yo te digo la palabra huerta, automáticamente a tu mente vienen distintas variedades de plantas que se siembran. Entre ellas podemos hablar de hortalizas. ¿A cuántos les gustan las hortalizas? Tenemos verduras. ¿A alguno le gusta el brócoli? ¿Brócoli? No, sí. Coliflor. Cuando éramos chiquitos en casa teníamos una quinta y sembrábamos cosas que no sabíamos comerlas y las terminábamos regalando. No sé para qué, pero las regalábamos. Bueno, bendecíamos a otro hermano. También hay verduras, árboles frutales. A veces se saben plantar plantas aromáticas. Y a veces se plantan plantas medicinales. Todas las plantas son necesarias. ¿Sí? Si vos mirás una quinta, para los que empiezan a leer, las quintas comerciales fumigan los bichos con químicos. Pero cuando vos sembrás en tu casa, vos podés comprar químicos o podés hacerlo de forma natural. ¿Ustedes saben que hay plantas que ayudan a otras plantas? ¿Sabían eso? Por ejemplo, si vos querés espantar ciertos bichos, si vos plantás plantas de menta en la quinta, plantas de cebolla y distintas plantas de ajo, todas esas plantas van a espantar los bichos que quieren alojarse en otras plantas. ¿Sabían esto? Bien. Quiero que lo codes a tu hermano y decirle diversidad. Alguno aprovechó y le dio un codazo, se la debía. La diversidad es buena. Es bueno que haya diversidad. Si vos mirás la persona que tenés al lado, es totalmente distinta. Es diferente. Distinta a vos. No es ni buena, o sea, sí es buena. Sí es buena, pero no es mala. Ahí la dejaste de abrazar. Somos diferentes. Y diferentes me refiero a la persona completa. Tenemos días buenos, donde nos levantamos con el pie izquierdo. No, mentira, nos levantamos con el pie derecho, como dice el dicho. Y tenemos días malos, que quizás tuvimos un problema y no supimos canalizarlo y siempre le pegamos a la persona que tenemos cerca. ¿Sí? Pero la diversidad es buena. Hay plantas que crecen rápido. Por ejemplo, si en una quinta yo te hablo de las plantas de hojas verdes, los que tuvieron quintas saben, por ejemplo, que la lechuga crece rápido, el perejil, la selga, la espinaca. ¿A cuánto le gusta la espinaca? A mi señora le encanta, a mí más o menos. Yo siempre la selga, ¿eh? El asado también, pero no se puede plantar el asado todavía. Hay
hay plantas que crecen hacia arriba, y hay plantas que crecen hacia abajo. Hay plantas que tienen su particularidad. Por ejemplo, ¿cuántos vieron las flores de los zapallos? Vos mirá, la flor del zapallo es una flor naranja, muy muy hermosa, pero es una flor muy delicada. Si vos a esa flor le pegás o la rozás con algo, esa flor se cae. Pero es una flor hermosa. Pero después hay otro tipo de verduras, como la papa, que vos ves que tiene una flor blanca que es linda, pero generalmente la papa pasa toda su vida luchando con el barro. Pasa toda su vida enterrada. Pero la papa es tan importante como el zapallo con esa flor naranja. Y se necesitan unas a otras. Ustedes van a decir, Emma, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Ahí vamos a ver, vamos a llegar. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle, ya vamos a llegar. Cada verdura necesita un espacio para crecer. ¿Algunos han hecho alguna vez algún almácigo de zanahoria? ¿Qué pasa si vos tirás muchas semillas de zanahoria juntas? ¿Qué pasa? Nacen todas juntas, pero si vos no las raleás, que significa arrancar algunas, la zanahoria no tiene lugar y no puede crecer. Y vas a cosechar una zanahoria más finita que mi dedo, es muy chiquita. Pero cuando el fruto tiene lugar, el fruto crece. Te estoy hablando de distintas características. Lo importante del huerto es que cada verdura entiende cuál es su lugar y cuál es su posición y su importancia. Cuando yo estaba pensando en esto, me acordaba de las propiedades que tienen las distintas verduras. Algunas tienen omega, otras tienen vitaminas, otras tienen antiácidos. Cada verdura tiene su particularidad. El perejil aporta cosas que otra planta no puede aportar. Y la papa aporta cosas que otra verdura no puede aportar. Y todas son necesarias. Cuando yo pienso en la iglesia como una huerta. Y es donde me voy a empezar a meter en el mensaje. ¿Ustedes saben cuántas veces se menciona la palabra huerta en la Biblia? Dato estadístico. ¿Cuántas veces se habla de huerto en la Biblia? Yo encontré 4. Pero voy a hablar de 3 porque la otra me saca del mensaje. El huerto del Edén. El primer huerto que Dios crea, donde Dios pone al hombre. El huerto del Edén significaba una relación perfecta del hombre con Dios, donde el hombre simplemente disfrutaba. ¿Ustedes saben que Dios venía todos los días a caminar con el hombre? Se paseaba Dios con el hombre. Debe ser impresionante que Dios venga todo el tiempo a caminar con vos. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle, podés caminar siempre. Porque lo tenés adentro, el Espíritu Santo está acá. Pero la primera huerta que se menciona en la Biblia es el huerto del Edén. La segunda huerta que se menciona en la Biblia, esa la vamos a dejar para después. Pero cuando el pueblo de Dios llega a la tierra prometida, ya se alusiona a la palabra huerta y se menciona que era una tierra donde fluía leche y miel. Eso hablaba de un cambio, que Dios sacaba al pueblo de una tierra sin ser productiva a una tierra nueva y productiva. Pero no vamos a hablar de ese huerto, lo vamos a dejar para otra prédica. El otro huerto que se menciona es el huerto de Getsemaní. ¿Ustedes saben qué pasó en Getsemaní? Fue el huerto donde Jesús estaba afligido, estaba cerca de ser crucificado. Él subió con sus discípulos a orar. Fue un lugar donde Jesús pasó aflicción y lo hizo por nosotros. Y el otro huerto, y esto es un dato para ustedes que a mí me sorprendió mucho. El otro huerto era el huerto de la tumba vacía. Si ustedes buscan en la Biblia, los judíos tenían la costumbre, no sé por qué, algún día Dios nos dirá, pero ellos hacían las tumbas en las huertas. Cuando se menciona la tumba vacía no se la llama huerta. Pero vamos a leer, está buenísimo esto. Quiero
quiero que vayamos a Juan 20:15. A ver si lo tenés, Lucre, ahí. Si están aburridos, corto acá y me siento. ¿Están bien? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Juan 20:15. Te la resumo rápidamente. María va al sepulcro, entra en el sepulcro, se encuentra con dos ángeles. Uno estaba sentado a los pies, otro a la cabecera. Y los ángeles le dicen: ¿qué buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y dice que María salió del lugar. Y esto es muy impresionante. Salió y se encontró con alguien parado afuera. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el hortelano. Otra traducción dice: ella pensó que era el jardinero. Y dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué quiero decir con esto? María salió de la tumba y pensó que Jesús era el jardinero. ¿Sí? Eso te habla de que el huerto de la tumba vacía era un huerto. Este huerto tiene la representación y la simbología de que Jesús pasó de muerte a vida. Así que, si vos te pones a pensar en los tres huertos que te mencioné, el primero hablaba de una relación perfecta. El segundo huerto mostraba a Jesús luchando por vos. Y el tercero mostraba la simbología de Jesús en resurrección y vida para todos. ¿Me van siguiendo? Esto está buenísimo. Ahora, cada verdura. La papa que nace siendo papa y muere siendo papa. La cebolla nace siendo cebolla y muere siendo cebolla. Hoy dijimos que cada verdura tiene su particularidad. No hay alguna que es mejor que otra, somos diferentes. En la iglesia la gente es diferente. Cada uno tiene un llamado único. Déjame decirte que vos tenés un llamado que Dios tiene para tu vida. Dice que el Espíritu Santo reparte dones a los hombres. Ustedes tienen un llamado y tienen dones y tienen cosas que otras personas no tienen y no van a tener. Pero el que nació siendo papa va a morir siendo papa. ¿Se entiende el concepto? ¿Por qué te digo esto? Porque la persona que no entiende su llamado y su propósito a veces se encuentra queriendo vivir el llamado y el propósito de otra persona. Entonces te vas a encontrar con una persona que tiene un llamado evangelístico y esa persona, si no entiende su llamado, termina queriendo ejercer una tarea pastoral y fue llamado al evangelismo. Y esa persona, si no se alinea a la visión de Dios, no tiene fruto. ¿Por qué? Porque es un evangelista que quiere ser pastor. Y va a tratar de pastorear y no va a tener fruto, porque el corazón pastoral lo pone el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y así vamos con un montón de cosas. Por ejemplo, distintos ministerios. Algunos son llamados a enseñar. Otros son llamados a evangelizar, otros son llamados a servir, otros son llamados a pastorear, otros son llamados a levantar iglesias. Todos hacemos una función que es importante y no dejamos de ser menos importante que otro. Siervo, decía Jesús, es el que hace lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Lo que Dios te pide que hagas, eso hacemos. Vamos a leer Romanos 12, del 4 al 6. Romanos 12, del 4 al 6. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos,
miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ahí me perdí, ya estamos. Ahí está, ahora sí. Seguimos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vamos a ir a 1 Corintios 12. A ver si lo tenés ahí. 1 Corintios 12. Si tienen la Biblia, acompáñenme. ¿Lo tienen? Sí. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Habla de distintas partes del cuerpo, pero forman un cuerpo. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones todos de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Acá la enseñanza era esa, que todos somos diferentes. Y en el huerto, no siempre las cosas salen como el jardinero se los propone. Yo tengo un huerto en casa, no traje fotos para no pasar vergüenza, pero a veces siembro cosas que no nacen. A veces me paso de agua, a veces me le falta agua, a veces mezclo cosas que no van. Pero en la iglesia es distinto porque el jardinero es Jesús. Y Él no se equivoca, Él no falla, nunca falla. Ahora la pregunta es, si no entendemos qué clase de verdura somos, o qué clase de llamado tenemos, vamos a estar tratando de ser papa cuando somos zapallo. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle no seas zapallo. La tenía pensada, y la traje como un chiste. Aprovechá, desquítate, porque si no seas zapallo. Y a veces, ¿sabés qué pasa?
Que a veces la gente viene a la iglesia pensando que va a encontrar una iglesia perfecta. Mirá a la persona que tenés al lado y decirle: estoy lleno de errores. Mirá de vuelta a la persona al lado y decirle: si buscabas una iglesia perfecta, te equivocaste, iglesia. Algunos dicen: yo soy como soy. No, a ver, para. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso donde Dios nos ayuda a ser mejores. Pero déjame decirte, Pablo decía: poniendo los ojos en la iglesia. No. Poniendo los ojos en la iglesia. En Jesús. Muy bien. Eso para mostrarle quién manda en casa. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A ver, no importa qué pasó hasta acá, no importa si vos por momentos creciste torcido, por momentos no hicimos las cosas del todo bien. Chicos, la vida es una sola. Hay algo que habló Diego hace mucho tiempo que me quedó grabado para siempre. Que Diego decía: iglesia, invertamos en el cajero celestial. A ver, todos queremos ser bendecidos, pero no necesariamente es llenarnos de plata, ni tener una linda casa. Yo soy uno de los que reniega mucho con el auto, lo aclaro. Mi auto es particular. No les voy a contar para otro día. Pero ayer iba en el auto y digo: qué lindo que es tener auto. O no, y hacía un frío, te quebraba las piernas, no sé, 50 grados bajo cero hacia ayer. A la sombra. Y digo: qué lindo, Dios, que es ir con calefacción, escuchando música, y encima teníamos mate. Así que, ¿qué más querés? Yo decía: Señor, gracias por las cosas que nos da. Pero digo, invirtamos en lo eterno. La vida es una sola y lo natural va a pasar. ¿Está mal ser bendecido? No, está perfecto. Pero la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir añadido. O sea, a tu vida va a venir lo que tiene que venir. Y me encantó cuando leíamos que dice que cuando un miembro padece, todo el cuerpo padece. Porque esto es lo que es ser iglesia. Cuando alguien llora, cuando alguien tiene pérdidas. Yo digo, la gente que perdió a un ser querido, no se puede explicar lo que es perder a un ser querido. Porque siempre quieren reconfortar tu vida y traer una palabra de aliento, pero en realidad el que está viviendo el proceso es insoportable. Y aparte, esa pérdida no vuelve. No es una persona que vuelve. Y en nosotros queda dolor. Y ahí es donde entra el proceso del Espíritu Santo. Que Él sabe cómo consolar, porque Él es el consolador. Pero nosotros estamos ahí. Yo no me voy a olvidar nunca. Había un hermano de la iglesia que había perdido a la mamá. Y era nuevito, hacía poco que había venido, y yo me había acostado en casa, ayer a la tardecita, me había acostado y siento la voz del Espíritu Santo que me dice: tenés que ir. Y empecé a decir: Señor, yo no conozco a nadie, voy a ir al velorio y me van a decir: ¿quién sos? ¿Por qué? Y Dios me dijo: tenés que ir. Así que me levanté y fui, y no conocía a nadie. Les digo, no conocía a nadie, pero no tenía palabras tampoco para decirle, pero simplemente el hecho de estar ahí, de acompañar a la persona, era suficiente para que Dios confortara un poco el corazón de esa persona. Cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Y cuando un miembro celebra y festeja, todos celebramos. Generalmente el mundo es egoísta, y cuando a alguien le pasan cosas lindas, los demás, ¿qué hacen? Me gustaría vivir lo mismo. Decimos: te felicito, pero dentro nuestro decimos: yo quiero lo mismo. Y nosotros, Dios tiene que trabajar tanto en nosotros que realmente nos alegremos cuando alguien tiene buenos resultados. Y nos ponemos felices de corazón. Decimos: realmente, hermano, como si fuera mío, yo celebro
tus éxitos. Esto es iglesia. Y déjame decirte que en la huerta a veces y siempre es necesario que venga el jardinero y corte aquellas ramas que están secas. Es necesario que venga el jardinero a veces y arranque cosas que no nos hacen bien. Ustedes saben, estaba mirando un video de un agricultor que plantaba frutillas. Y el agricultor se tomaba el trabajo de planta por planta, de sacar la planta y le cortaba algunas raíces. Y vos decís, es lo más lógico, o sea, tocar la raíz de una planta es como tratar de matarla. ¿Y saben cómo el cortar la raíz hacía que el fruto se desarrolle más? Digo, a veces Jesús hace eso con nosotros. Nos mete en un proceso que nos tiene que podar, y la poda duele, siempre duele. Cuando arrancan cosas de nosotros duele siempre. Pero Jesús ve el resultado final, y esto es el problema del hombre. El hombre siempre trata de entender los procesos. Mira a la persona que tenés al lado y decirle, no trates de entender los procesos. Eso es como preguntarle a Dios por qué se lleva a alguien de la tierra. Hay cosas que solamente Dios sabe y nosotros no. Pero es parte del proceso. Y no es fácil. No es fácil, no es fácil. No es fácil. A veces vas a tener luchas en lo laboral, a veces te van a hacer tambalear, a veces se van a burlar. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero Jesús, que es el jardinero, va a estar ahí para vos. Y te puedo asegurar que si dejamos que Él nos moldee, y si no intentamos entender el proceso, pero sí nos disponemos a vivirlo, nuestra vida va a dar el fruto que tiene que dar. Porque cuando vos mirás Juan 15, dice que Jesús es el labrador y nosotros somos las vides. Y Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. Demos mucho fruto. Así que tenía un video cortito, a ver si lo tiene Lucre. Tenemos un solo cañón, pero a ver si lo logramos ver. El primero que vamos a ver es el de una planta. Para los que no saben, esto es una planta de brócoli. De vuelta al principio. Ahí va. Ustedes miran el video, pasan 95 días de que brócoli es sembrado hasta que lo cosechan. Pero para que el brócoli crezca y dé fruto es necesario que la semilla muera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones de nuestra vida donde Dios va a hacer que muchas cosas de nosotros mueran. Por eso vuelvo a insistir que los procesos son dolorosos y duelen, pero si nos metemos en el proceso de Dios,
Él va a hacer de lo que no es algo que tiene que ser. Como en el caso de la semilla que muere, crece la planta y da fruto. ¿Sí? Y tengo un video más que lo quiero mostrar. A ver si lo tenemos ahí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta hermosa higuera, con sus hojas tan vitales, los frutos a pleno, y entre esta higuera, que es mucho más chica, tiene mucho menos fruta, mucho menos salud, y fue plantada más de un año antes? Esta fue plantada después, incluso que aquella, pero fue plantada con la vida misma. Tiene compañía, tiene chilcas, tiene salvias, tiene árboles de servicio, cuales voy podando y manejando para alimentar la higuera y el suelo. Esto es como una especie de consorcio, un organismo. Entonces, si nosotros los árboles los plantamos acompañados de otras plantas que podemos ir trabajando con ellas para mejorar las condiciones del lugar, los frutales, incluso la huerta también, plantas que decimos plantar, van a mostrar esta vitalidad mucho más rápido y van a producir fruta también más rápido y seguro mucho mejor fruta. Cuando tenemos diferentes tipos de plantas, abajo también hay diferentes tipos de microorganismos que se asocian con diferentes tipos de familia, entonces hay más riqueza arriba. Este verde que vemos arriba también se relaciona al verde de abajo. Eso hace que ocurra mucho mayores procesos de vida y muerte abajo, entonces mayor fertilidad. Cuando entendí estos principios empezaron a cambiar mucho las cosas por acá. Si te gustaría aprender más de esto, tenemos un taller gratis disponible. Comenta Bosques abajo y te llegará más información. Así que se pueden anotar al taller gratis. Nada, mentira, chiste. Esto es lo que hablamos hoy. De que la variedad. Yo te animo que dejes de luchar con tu hermano. Que dejes de pelear. Que aprendamos a amar. Y que dejemos que el Espíritu Santo sea quien moldee los corazones. ¿Por qué? Porque cada planta tiene un proceso. Y si yo quiero apurar a la planta. Ustedes saben que si ustedes el zapallo lo cortan antes de tiempo, el zapallo se pudre y no lo pueden comer. ¿Sabían eso? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo sea quien lleve a la gente adelante. Obviamente en la iglesia Dios ha puesto líderes, ha puesto pastores que guían a la gente, que la acompañan en los procesos. Pero amemos y acompañemos a la gente. Y dejemos que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Padre, el diablo nos ha mentido mucho tiempo. Ha logrado convencer a la gente y muchas personas no logran ver lo importante que son. El llamado que tienen, el propósito. A veces el diablo nos entretiene con un montón de cosas que no son malas, pero que no logran que nos enfoquemos en tu llamado. Padre, en esta mañana queremos cambiar nuestra forma de orar. Queremos empezar a decirte, Espíritu Santo, que seas quien nos alinee, que nos marque qué es lo que tenemos que hacer. Que dejemos de resistirnos a tu obra, a tus procesos, que podamos entender a lo que fuimos llamados y podamos potenciarnos en eso. Señor, que el que fue llamado para una obra específica, que pueda poner todo su corazón y dejar que Espíritu Santo vos potencie su vida, que esa persona sea efectiva en el área donde tiene que ser. Señor, que cuando nos vayamos de este lugar en esta mañana, nos vayamos pensando y esta palabra que fue sembrada, que fue lanzada, pueda germinar en nosotros y traer fruto. Señor, que no haya hijos desenfocados. Que no haya hijos que teniéndolo todo viven como si no tuvieran nada. Que podamos entender lo valioso que somos en tu huerto, Señor. Que somos únicos, somos irrepetibles.
Tenemos características que otros no tienen, tenemos capacidades que otros no tienen. Podemos aportar a la iglesia cosas que otras personas no aportan. Y todos somos necesarios. Y en comunidad crecemos más fuertes. Y a veces nos limamos, a veces nos divertimos, nos acompañamos, atravesamos tormentas juntos, disfrutamos también del sol. Señor, disfrutamos de tu presencia. Padre, en esta mañana, que vos bendigas cada persona que está en este lugar. Saná a aquellas personas que tengan heridas en sus corazones. Aquellas personas que quizá tengan sus hojas un poco lastimadas o medias maltrechas, Señor. Señor, vos sos un caballero y nuestra vida es como una casa. Vos no tomás de nuestra vida lo que nosotros no queremos entregar. Por eso, cuando leemos tu palabra dice que en Jesús son nuevas todas las cosas, Señor. Entendemos, Señor, este principio que necesitamos entregarnos, porque tu palabra dice que el que se acerca a vos, Señor, es el que te encuentra. Padre, en esta mañana, que esta enseñanza quede golpeando nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos meditar en esta palabra, que podamos meditar y que tu cuerpo, que es la iglesia, Señor, vos la potencies, la extiendas, Señor, que la iglesia llegue a lugares donde no estamos llegando, que la iglesia pise lugares donde no está, que podamos cubrir necesidades, Señor, donde no estamos llegando. Padre, pensaba en hogares de niños, en asilos, en centros donde los nenes son tratados por el cáncer. Señor, que la iglesia llegue a lugares, Señor, donde no ha llegado. La gente en las calles, Señor. Señor, que podamos aportar, Padre, lo que vos nos has dado. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta mañana y este momento y esta hermosa familia, donde todos somos necesarios, donde nada sobra. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que vos mires a la persona que tenés al lado y decirle: te necesitamos, yo te necesito. Mirala de vuelta y decirle: no te escondas, queremos verte en el huerto. ¿Sí? Ahora sí, que Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo.